Mire, el primer telegrama, el mundo cambió. Yo vengo de un periplo importante, tanto por los Estados Unidos como por la OCDE, la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea. ¿Y en qué cambió el mundo? Estamos previo a 1945 en la necesidad de que lo que va a pasar en el mundo es una reforma al sistema financiero internacional y al sistema comercial, y lo que está en riesgo es el multilateralismo. La conferencia de la Organización Mundial del Comercio en el 2024 va a tener que crear una relación muy directa entre lo que es el cambio climático y todas las normas ambientales y lo que son las normas comerciales. En ese contexto, en la OCDE claramente se están trabajando dos cosas. Los subsidios de la China y de los países desarrollados simplemente tienen una consecuencia de fondo sobre el comercio mundial. Nos están cerrando las exportaciones porque no tenemos cómo competir en sus mercados con esos subsidios y están compitiendo en nuestros mercados con subsidios, por lo tanto estamos perjudicando profundamente los mercados internos. Y en eso están todos los países desarrollados. Segunda visita fue a la Unión Europea, y ustedes conocen el tema de Pacto Verde, que ahí no hay una transición, sino una imposición que implica un cierre de mercados, inclusive cerrándonos los mercados con respecto a la expedición de carbono, cuando nosotros representamos el 0,4%. Y en los temas de inversión claramente están identificando ellos que es primero el cambio climático, la naturaleza, y no hay ninguna inversión que pueda estar por encima de la protección de nuestros páramos, del agua y de los derechos humanos fundamentales. Y en tercer lugar, pues con respecto a la inversión es que se creó un desequilibrio entre los estados y los inversionistas desafortunadamente están demandando más a los países desarrollados que a los países en desarrollo, y hay que lograr esos equilibrios. El mundo cambió. Si no defendemos el multilateralismo frente al bilateralismo, pues estamos en un problema grave. Pero en ese bilateralismo y en ese multilateralismo, pues por supuesto la perspectiva de Colombia tiene que ver, y este es el segundo telegrama como en nuestra época, doctor Pombo. Y ese segundo telegrama tiene que ver con una cosa muy sencilla. Si no hay posiciones conjuntas sur-sur frente a la discusión sobre el multilateralismo que tendremos en este momento, pues vamos a tener pocas dificultades, y por eso la política de comercio exterior que presentaremos el día de mañana tiene que ver con el fortalecimiento de la política sur-sur, y ahí fundamentalmente con Latinoamérica, y con Latinoamérica con respecto a la comunidad andina, a los países de la LADI, con respecto a Centroamérica, porque realmente es en la única parte donde nosotros podemos manejar con Venezuela inversiones conjuntas, y por otra parte relaciones comerciales que tienen que ser ordenadas porque son los únicos productos que exportamos al mundo con valor agregado y incorporación de progreso técnico y empleo. Entonces, por supuesto, un papel hacia el multilateralismo y un papel hacia el fortalecimiento de las relaciones sur-sur y las posiciones conjuntas frente a la ministerial de la OMC. Y aquí Venezuela juega el papel fundamental. Son 9 meses, creo. Yo ya no sé cuánto tiempo está pasando, pero en estos 9 meses se hicieron una serie de cosas que no fueron casualidad. La mayoría de los que están acá contribuyeron a ese tema. La mayoría de los que están acá hicimos análisis durante 7 años. Como ustedes saben, yo estuve en la Cámara Colombo-Venezolana durante 7 años y teníamos una roca que era la piedra de Sísifo que compartían conmigo. Subíamos una montaña y cuando estábamos a punto de coronar a la racionalidad se nos caía la roca, volvíamos a subirla y durante 7 años la subimos, pero al final subimos la roca y nos encontramos 9 meses después con que pudimos colocar la roca. Y tenemos otros Sísifos que tenemos que manejar en la actualidad. Entonces el tercer mensaje es claro. Primero, yo soy el ministro de Comercio, Industria y Turismo. No soy canciller, no soy presidente, no tengo nada que ver con eso y vengo a escucharlo sobre los temas que corresponden al Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y a la relación en ese sentido con Colombia y Venezuela. Y aquí, en el cuarto telegrama, o ya llevo 3. El tercero puede ser este, pero entonces siguiendo en el tercer telegrama, ¿qué hemos hecho en estos 9 meses? Desde el primer día
Ya iniciamos, ahí veo a Rona, a la Universidad del Rosario, a tanta gente del Grupo Puentes, de la sociedad civil. Lo fundamental para nosotros era la defensa de los derechos humanos de la población, la defensa de los derechos de la mujer, de los niños, que a través de las trochas estaban tan perjudicados. La primera medida que se tomó fue permitir el paso de los estudiantes, de los niños en condiciones humanitarias. La segunda medida que se tomó fue permitir el paso de personas, porque estábamos separados totalmente y ese paso de personas significaba una violación permanente de los derechos humanos. Sigue ocurriendo, pero menos, y eso es importante. Y se permitió el paso de personas. Fue la primera medida que se tomó. La segunda medida que se tomó tuvo que ver fundamentalmente con reconstruir unas relaciones ordenadas con Venezuela. ¿Eso qué significaba desde el punto de vista comercial? Significaba desde el punto de vista comercial, en los pocos acuerdos que tenemos conjuntos, que son por una parte la Organización Mundial del Comercio y por otra parte la Asociación Latinoamericana de Integración, recomponer la relación para tener seguridad jurídica y mensajes claros de lo que serían las relaciones y evitar la toma de decisiones bilaterales. Por supuesto, se renegoció muy rápidamente el acuerdo de alcance parcial número 28, el cual ya fue aprobado por los dos congresos y fue aprobado, y se negoció un segundo tema, que es el tema fundamental de la seguridad jurídica para los inversionistas, y se hizo un tratado de protección de inversiones. Aquí está María Claudia, le decía que lea el acuerdo con los Estados Unidos y se da cuenta que es el mismo texto en ciertas cosas que el que se hizo con los Estados Unidos, porque aquí lo importante no es que las legislaciones hablen de expropiación, sino que cuando se perjudiquen los derechos de los colombianos o de los venezolanos desde el punto de vista de su seguridad jurídica para las inversiones, tengamos mecanismos adecuados desde el punto de vista de poder recurrir a tribunales internacionales, en los tribunales de arbitramiento, para que se respeten los derechos de venezolanos y colombianos en las inversiones. Se negociaron el acuerdo de alcance parcial, el acuerdo de inversión, y por supuesto, pues había que reconstruir tantas otras cosas, y lo primero que había que reconstruir, este es el quinto o el cuarto, el doctor Pormo me corregirá, pero a ese acuerdo de alcance parcial número 28 y a ese tratado de protección de inversiones que está cursando en el Congreso, que ya hace 2 meses se conoce por la opinión pública colombiana, que ya fue aprobado por unanimidad, incluido mis amigos del Centro Democrático, en la Comisión Segunda de la Cámara y que está pasando a la plenaria del Congreso, pues claramente estos son temas muy importantes que se manejan. 7 años se había firmado en este quinto resumen, se había firmado el acuerdo de transporte con Venezuela, que eran las reglas claras en materia de transporte, que son muy complejas y que estaban totalmente desordenados. El Congreso de la República también ordenadamente aprobó totalmente el convenio de transporte y esas son las reglas que nos rigen con Venezuela. El tema del transporte aéreo, ya no solo era el transporte terrestre, era el transporte aéreo, y en el transporte terrestre no se ha restablecido plenamente la conectividad, pero por fin no tenemos que seguir viajando por Panamá habitualmente, ir a Venezuela en un viaje terrible que nos tocaba hacer, y hay una conectividad directa por compañías venezolanas y por Satena. En este momento esperamos que entren muy rápidamente otras compañías aéreas, pero por lo menos estamos pudiendo hacer esos viajes y se restableció la conectividad aérea, inclusive con rutas hacia la frontera. Adicionalmente, sobre esto, pues para nosotros era fundamental el tema de la frontera. Y en el tema de la frontera, pues habíamos hecho inversiones muy importantes desde el punto de vista de la infraestructura. El puente, ese puente famoso de tienditas, ahora con otro nombre, con un prócer compartido por Colombia y Venezuela en esa cercanía, pues pudimos restablecer el transporte terrestre por la frontera. Pero no solo el transporte terrestre, sino también el transporte vehicular y demás. Eso tiene un significado muy importante, que es que Cúcuta tenía todos los indicadores más terribles en Colombia, indicadores sobre pobreza absoluta, pobreza multidimensional, 5 puntos por encima de la pobreza absoluta, 24 o 25 puntos por encima de la pobreza multidimensional.
un ingreso per cápita prácticamente la mitad que de los centros del país, unas tasas de desempleo 4 y 5% mayores que las tasas de desempleo normales en nuestros países y una tasa de informalidad cerca del 25%. El mayor éxito del tema de la frontera es que se volvieron a encontrar los ciudadanos, se volvieron a encontrar los inversionistas, se volvieron a encontrar los agentes económicos, se volvieron a encontrar los agentes sociales y ahorita están en el diálogo fundamental sobre lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el mensaje? En estos últimos, me quedan 7 minutos 18, voy a poder cumplir con los 15. El mensaje fundamental es que adicionalmente inmediatamente se llega a una apertura de las relaciones diplomáticas. Quizás uno aprende con los años que las relaciones diplomáticas son fundamentalmente para dialogar entre diferentes, que uno no puede romper los diálogos con los diferentes, como lo decía el representante de la Konrad Adenauer. Pues hombre, la conversa es importante para resolver nuestras diferencias. Y esa conversa se fortaleció con las relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas son para dialogar entre diferentes fundamentalmente, porque cuando somos amigos el diálogo fluye fácilmente. Seguimos siendo amigos, pero tenemos modelos económicos, políticos diferentes, pero estamos conciliando de una manera inteligente una relación que es inevitable. Imagínense ustedes que Francia no hubiera hecho los acuerdos con España para el paso de las mercancías y de las inversiones en la Unión Europea, o que los Estados Unidos rompieran relaciones con la China porque son diferentes. Eso era absolutamente ilógico. Y en segundo lugar, pues sí, allá hay 3,5 millones o 3 millones de colombianos que se rigen por la legislación colombiana y que tienen que tener sus consulados para la protección de sus inversiones y para la protección de todos sus derechos. Y hay cerca de 3 millones de venezolanos, esos datos cambian diariamente, pero esos 3 millones de venezolanos tienen que tener la protección bajo la legislación venezolana de sus derechos fundamentales económicos y sociales. Poco a poco se han ido abriendo los consulados con dificultades, pero también está la relación consular y en esto la Cancillería aquí presente ha hecho una labor formidable. Los retos importantes pues tienen que ver con que siguen persistiendo dificultades en materia de seguridad, de trochas, de corrupción, de lavado de activos, de violación de derechos humanos y dificultades que por fortuna ya son dificultades producto del crecimiento y no precisamente de una ausencia total de relaciones. Si me dejan ser profesor un minuto más, hay una cosa que uno debería aprender en economía, que el capital no es plastilina, es decir, el dinero no se vuelve máquinas, el dinero no se vuelve de inmediato la posibilidad del desarrollo. Y al revés, las máquinas que estuvieron paradas durante tanto tiempo, la estructura económica y comercial, inmediatamente no vuelven a convertirse en un sector productivo. Entonces, como el capital no es plastilina, hemos hecho todo lo necesario para que se den las condiciones para que el capital se comporte en el largo plazo, el capital social y el capital económico y productivo, para recuperar las relaciones Colombia y Venezuela. Por eso el símil de los 7.000 millones de dólares de comercio no es válido en este momento. Si el capital no es plastilina, vamos a tener un proceso de recuperación importante y esperamos que el proceso de recuperación se manifieste en el crecimiento del Producto Interno Bruto venezolano y en las condiciones sociales y económicas, y ahí va a haber un crecimiento en ese comercio y en esas inversiones, tal y como lo hemos dicho. Yo no he dicho ninguna mentira. Hablé el año pasado de que 600 millones de dólares iba a estar el comercio entre Colombia y Venezuela. En las entrevistas del Grupo Prisa, que ya yo no sé cuántas emisoras tienen ni cosas de esas, pero hablo con todos, anuncié que este año íbamos a estar en un crecimiento entre 800 y 1.000 millones de dólares. Y nunca hemos dicho, como pues por lo menos desde el ministerio,
que íbamos a volver a niveles de 8.000 millones y cosas de esas en el corto plazo, sino que al finales del de nuestro fin de mandato del pacto histórico íbamos a estar en el orden de los 3.800, 4.000 millones de dólares, lo que ya es muy representativo, porque son las únicas exportaciones que están creciendo en este momento de crisis internacional. La relación sur-sur se vuelve fundamental. En ese sentido, el otro problema que tenemos en este momento es el gran problema que vive el país, que es el problema de la seguridad, pero en una frontera compleja, en una frontera difícil donde están presentes toda la corrupción, todos los grupos, guerrilla, disidencias, grupos paramilitares, colectivos, corrupción en las fuerzas militares, en algunos casos solamente en los dos países, en ese paso de fronteras, corrupción en las fuerzas policiales que existen, lavado de activos, tránsito de drogas, problemas de tránsito de armas y demás. Y resulta que esa frontera es de 2.200 kilómetros. Afortunadamente, en este momento, que tal vez el mayor logro del proceso de paz, tenemos una tregua con el principal grupo que opera en los dos países, que es el Ejército de Liberación Nacional. Ese tema de la seguridad es un tema que nos está afectando, que tiene que ver también con la crisis de crecimiento, con las dificultades de las personas en los dos países, y allí tenemos que abordar este tema con claridad. En segundo lugar, tenemos que rescatar un tema. Aquí está la profesora Bolívar, no está Socorro, pero debe estar con Ramírez conectada, pero el tema de los derechos humanos, de nuestras mujeres, de nuestros niños, de la población como tal, por ese paso infame por las trochas que tienen que hacer y que continúa mucho menos que antes, pero el tema de los derechos humanos se vuelve fundamental en todos los análisis que hagamos. Y el tercer tema, rescatar una cosa: si bien el comercio exterior está creciendo, lo que más está creciendo es la relación en fronteras y la reactivación en fronteras para cerrar la brecha. En todos esos indicadores sociales que los mencioné, ese es el mayor orgullo que yo tengo. El mayor orgullo que yo tengo de este trabajo que hemos hecho conjuntamente con todos ustedes es que hemos cerrado la brecha en las fronteras, porque la integración económica, social, comercial y de inversiones solo se asegura en la medida en que los cucuteños, los guajiros, no vean pasar simplemente las mercancías, sino este signifique un desarrollo de las inversiones, un desarrollo de las relaciones entre los agentes económicos, los agentes sociales, un respeto por los derechos humanos y un respeto por la seguridad. Cumpliendo con mi compromiso, faltan 9 segundos, voy a hablar hasta el último segundo, simplemente ponerles unos telegramas que vale la pena porque me dedico a escuchar. 0, dice el reloj. Muchas gracias.